Mucho se ha hablado sobre el amor. Se ha dicho en algunos casos que es una decisión, en otros se ha dicho que es un sentimiento, que es una emoción. Hoy vengo a hacerles una propuesta distinta sobre qué es el amor. Al final también voy a tratar de contestarme la pregunta de qué significa amar de verdad. Porque me parece importante para este camino que estamos tratando de recorrer, de encontrar un amor para siempre, para toda la vida. Entonces, quédense hasta el final también para encontrar esa respuesta que les voy a compartir a ustedes sobre qué significa amar de verdad. Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Navia Rebollo de la Fundación Para Siempre. Les doy la bienvenida a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos a ustedes acá. Si eres nuevo, puedes suscribirte en este momento a nuestro canal. Bienvenido, para que puedas prender la campanita para que no te pierdas ningún video de aquí en adelante y puedas mirar todo el contenido que vamos a estar produciendo para ti. Como les decía, se ha dicho que es una decisión, en otros dicen que es un sentimiento. En Hollywood nos muestran que es algo muy bonito, que está aflorando todo el tiempo, que se siente como un eterno amanecer. El amor parece ser algo mucho más profundo. El amor en sí mismo es una realidad que define al mundo entero, y por eso lo estamos buscando constantemente. Entonces, yo me he hecho mucho esa pregunta de qué es el amor en realidad, o sea, cómo la contestamos. Y hay miles de autores que han contestado una cantidad de cosas, hay unas muy bellas, hay otras que dejan mucho que desear. Hay una que a mí me gustó muchísimo y la encontré en la película de Matrix. En Matrix, en la segunda entrega de Matrix, al protagonista, a Neo, le dicen que el amor en realidad es una palabra. Recuerdo muchísimo en algún momento una clase que dicté, le pregunté a mis alumnos, defínanme el amor. Y lo que les dije, decían unas cosas que es un sentimiento, que es una decisión, toda la cosa. Les dije, buenísimo, todo eso hace parte del amor. ¿Pero qué es? Les dije, es una palabra que denota una conexión entre tú y yo, ya sea un amor de amistad, romántico, un amor familiar. Pero lo que denota es una conexión especial en la forma en la que nos estamos relacionando. Implica que yo pongo a la otra persona por encima de mí mismo. El amor viene siendo una relación, una conexión que va a depender de lo que pongamos nosotros en ella. Eso es lo que es el amor. Es simplemente la conexión que entablo con una persona, ya sea por un interés, como por ejemplo pasa cuando estoy en una relación laboral. Tenemos un interés común que es producir dinero. Yo para mí y mi jefe para la empresa. Entonces es una relación. Pero en el amor, y esta es la base fundamental del amor, debe ser el bien de la otra persona. Entonces, cuando nosotros buscamos esto auténticamente, eso implica que debemos cumplir buscar la mejor manera, y lo que significa realmente querer darle lo mejor a la otra persona, que la otra persona obtenga lo mejor. Hay una cantidad de videos que les puede servir muchísimo en nuestro canal, que les invito a que le echen una miradita. Pero en esencia necesitamos conocernos muy bien a nosotros mismos y conocer a la otra persona, aparte de elegir bien a la pareja. Entonces, en lo que nos compete acá, el amor es eso, la conexión que tengo con la otra persona, que está enriquecida por lo que ella y yo pongo en ella. Hay que preguntarse qué estoy poniendo yo en esta relación. Estoy poniendo seguridad, estoy poniendo altruismo, estoy poniendo generosidad, estoy poniendo seguridad, estoy poniendo esfuerzo, sacrificio, o estoy poniendo inseguridad, celos, reclamos, quejas. Por eso es tan importante hacernos esta pregunta. Ahora, como les venía prometiendo, les voy a contar lo que les decía al final de qué significa realmente amar. Amar, teniendo en cuenta que todo lo que yo pongo en ella, amar es querer el bien de otro en tanto otro. Es decir, es otra persona independiente de mí. Ella se va a sentir amada de una manera, va a tener unas necesidades específicas, y yo hago todo mi esfuerzo para que yo me convierta en un bien para esa persona. Para eso tengo que ser la mejor versión de mí mismo y donarme a ella de tal manera que esa donación la lleve a una plenitud que solo se experimenta en el amor auténtico. Amar de verdad es darse, ceder, es hacer un esfuerzo por el otro, es ser flexible, es hacer lo que el otro quiere aunque uno no lo quiera, es entregarse por completo, poniendo siempre en prioridad a la persona a la que yo estoy amando. Esta base es importantísima que la tengamos en cuenta para nuestro camino, para poder seguir avanzando en nuestra relación o para arrancar nuestro camino en el amor. Y por eso quería compartírselos hoy en este video corto
para que ustedes puedan, si quieren tenerlo en cuenta, compartirlo, tengan esta base que les puede servir, los puede poner a pensar. Me encantaría también saber ustedes qué piensan, qué más le agregarían, lo que sea. Hagan sus comentarios abajo. Si no se han suscrito, los invito nuevamente a que se suscriban, compartan el video, me escriban lo que quieran, lo que necesiten, y agradecerles nuevamente haberme acompañado en este corto video que les he compartido hoy sobre qué es amar. Nos vemos en una próxima emisión. Los quiero muchísimo. Un abrazo. Chao.